¿Y si el destino de un príncipe estuviera marcado desde su nacimiento? Hoy descubrirás la inquietante historia de Carlos de Austria, el heredero que vivió la tragedia de la endogamia. Quédate hasta el final para entender cómo su vida alteró el mapa. Imagina nacer en una familia donde todos los árboles genealógicos son el mismo arbusto. Así comenzó la vida de Carlos de Austria, nacido el 8 de julio de 1545, hijo de Felipe II de España y María Manuela de Portugal. Pero esto no era un típico cuento de príncipes. No, señor. Sus padres eran primos dobles primeros, lo que significa que compartían no uno, sino dos pares de abuelos. ¿El resultado? Carlos heredó el 25% del ADN de sus propios padres. Genéticamente, era más parecido a un medio hermano que a un hijo. Y si eso ya suena como receta para el desastre, espera, porque la cosa empeora. En lugar de los clásicos 16 bisabuelos, Carlos solo tenía 6. Las mismas familias cruzándose entre sí una y otra vez, como si jugaran al bingo genético sin cambiar los números. ¿Y qué se obtiene de ese revoltijo dinástico? Una bomba de tiempo biológica que explotó en el cuerpo de Carlos. Por si fuera poco, entre sus antepasados destacaba Juana la Loca, cuyo desequilibrio mental es tan famoso como los cuadros del Prado. Este linaje parecía más una maldición que un privilegio. Porque cuando todos tus abuelos son tus tíos, algo no va bien. No se trata de genética avanzada, sino de una cadena de decisiones realmente pésimas. El resultado de esa mezcla genética quedó impreso en cada centímetro del cuerpo de Carlos. Tenía una pierna más corta que la otra, lo cual ya lo obligaba a caminar de forma desigual. Pero eso era solo el comienzo. Su espalda estaba encorvada como si cargara con los errores de toda su familia. Su pecho se hundía y una protuberancia sobresalía como si su cuerpo estuviera intentando escapar de sí mismo. No podía hablar con claridad y su voz sonaba como una vieja bisagra oxidada. Respirar, caminar y comunicarse eran desafíos diarios. Y por si el cuerpo no tenía suficiente con eso, su salud era un festival de enfermedades, fiebres que lo dejaban temblando, una piel amarilla que parecía sacada de un retrato de enfermo medieval, y sospechas de haber sufrido malaria. Pero nada superó el accidente de 1562, cuando cayó por unas escaleras y se golpeó la cabeza de tal manera que entró en coma. Los médicos intentaron una trepanación, o sea, perforarle el cráneo, pero ni siquiera eso lograron terminar. La corte, al no encontrar otra explicación para su eventual recuperación, lo atribuyó a un milagro de Fray Diego de Alcalá. ¿Un milagro? Más bien, un parche celestial para un caso médico desesperado. Si creías que lo físico era todo, prepárate, porque lo mental no se quedó atrás. Desde pequeño, Carlos mostró señales que habrían hecho sonar todas las alarmas hoy en día. No estamos hablando de un niño inquieto o travieso. Él disfrutaba quemar animales vivos. Sí, como lo lees. Era cruel con los sirvientes y en una ocasión obligó a un zapatero a comerse un zapato. ¿Castigo? Más bien, era una advertencia de que algo no estaba bien en su cabeza. Tenía ataques de ira tan intensos que nadie quería estar cerca cuando se enojaba. Golpes, gritos, amenazas, una rabieta real de proporciones épicas. Pero esto no fue una etapa. De adolescente y adulto, la cosa se descontroló aún más. Desarrolló una obsesión enfermiza con su madrastra Isabel de Valois, quien, por cierto, primero había sido su prometida. Nada como un buen triángulo familiar para alimentar la inestabilidad emocional. Su comportamiento político no era mejor. En un arranque de celos, intentó asesinar al duque de Alba, y si eso no fuera suficiente, también amenazó con matar a su propio padre, el mismísimo Felipe II.
Como si ser un dolor de cabeza no fuera suficiente, planeó fugarse a los Países Bajos para organizar una rebelión contra la corona de su propio padre. A estas alturas no quedaban dudas. Carlos no era apto para gobernar ni un gallinero. Su mente estaba atrapada entre la paranoia, la violencia y los delirios. Y todo eso en una sola persona. Un verdadero cóctel explosivo, con corona incluida. En 1568, Felipe II decidió actuar. Su propio hijo fue arrestado y encerrado en el Alcázar de Madrid. Pero no fue una simple reclusión. Las ventanas fueron selladas con clavos y le quitaron todo objeto que pudiera representar peligro. Solo le permitían escuchar misa a través de un agujero en la pared y leer textos religiosos. Nada de entretenimiento, nada de contacto humano significativo. Solo soledad, rezos y paredes frías. Carlos pasó sus últimos días en una espiral descendente. Se dice que entró en huelga de hambre. Igualmente, corren rumores de que intentó tragarse un anillo de diamante. El 24 de julio de 1568, murió con apenas 23 años. Oficialmente, su muerte fue por causas naturales. Extraoficialmente, siempre se habló de autolesiones e incluso de veneno. Ahora que ya vimos el caos que dejó tras de sí, es hora de ir al origen del problema. Y todo apunta a una palabra que suena elegante, pero causa estragos: endogamia. Los Habsburgo jugaron tanto a casarse entre ellos que el árbol genealógico de Carlos parecía más bien una espiral. En vez de los clásicos 16 bisabuelos, él tenía solo 6. Sí, 6. El resultado, un ADN tan reciclado que sus genes eran como un déjà vu biológico. La consanguinidad extrema afectó su cuerpo desde antes de nacer. Pero lo más delicado fue su impacto en su salud mental. Carlos era el resumen perfecto de generaciones de decisiones genéticas equivocadas. Sumado a esto, hay otro punto clave: el trauma cerebral. A los 17 años, una caída por las escaleras lo dejó al borde de la muerte. Fiebre alta, parálisis y coma. ¿La solución médica? Una casi trepanación, porque los doctores intentaron perforarle el cráneo, pero se arrepintieron a medio camino. Lindo intento de neurocirugía improvisada del siglo XVI. ¿Y qué hicieron después? Rezar, y no en sentido figurado. Ante la gravedad del estado de Carlos y el fracaso médico, recurrieron a reliquias, oraciones y santos. Se afirmó que su repentina mejoría fue obra de un milagro atribuido a Fray Diego de Alcalá. Porque cuando la ciencia no responde, la corona apostaba todo a la devoción. Y como si la genética y los golpes en la cabeza no bastaran, súmale el entorno. Su madre murió apenas 4 días después de traerlo al mundo. Fue criado sin afecto maternal y con un padre tan distante como una estatua. Un cóctel que termina mal cuando el niño en cuestión ya venía con todas las cartas marcadas. Aunque su vida fue un desastre, el impacto de Carlos trascendió. Su muerte dejó a Felipe II sin heredero varón. No fue hasta que se casó con su sobrina Ana de Austria, porque claro, los Habsburgo insistían en mantener todo en familia, que volvió a tener esperanza dinástica. ¿Y recuerdas al Fray Diego de Alcalá? Pues su milagro fue tan famoso que siglos después, una ciudad entera en Estados Unidos fue bautizada en su honor: San Diego. Así que, indirectamente, Carlos dejó una huella en el mapa, aunque seguro no como él lo habría imaginado. Su historia no fue simplemente un episodio sombrío en la monarquía, sino una prueba contundente de los riesgos que conlleva perpetuar linajes cerrados por ambición. Carlos no solo reflejó las consecuencias físicas de siglos de cruces genéticos, sino a su vez el deterioro emocional que surge cuando se descuida la estabilidad psicológica.
Su vida terminó siendo un símbolo del colapso provocado por decisiones heredadas, negligencia afectiva y una estructura de poder que prefería la tradición a la salud de sus propios herederos. La vida de Carlos de Austria es un claro recordatorio de las consecuencias de las malas decisiones. Si te ha sorprendido esta historia, suscríbete, activa la campanita, comenta qué opinas y no te pierdas nuestros próximos videos. Prepárate, porque lo más impactante aún está por venir.